No se puede amar lo que no se conoce. Radio Televisión Oriente presenta Historia del Vicariato de Yurimaguas, para conocer y amar nuestra historia. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición del programa La Historia del Vicariato de Yurimaguas. Sus amigos de siempre, estamos aquí para empezar esta nueva edición. Monseñor Jesús María Aristín, ¿cómo está? Buenas tardes. Y una servidora, Julia María Asunción Achín. Bueno, por fin llegamos a nuestros misioneros pasionistas, Monseñor, que pues llegaron el 10 de octubre de 1921. Sí, vamos a ver ahora parte de un hermoso documental elaborado por especialistas de la televisión, donde se aborda de manera profunda y poética la historia de las civilizaciones, pero leídas desde el Evangelio. Veámoslo. Hace cerca de 500 años, el continente americano entraba en el concierto de la historia mundial. Enfrentamiento, confrontación, diálogo, evangelización, son términos que políticos, historiadores, misioneros y periodistas van a utilizar para recordar este hecho histórico. Pero al margen de toda interpretación, la historia nos dice que aztecas y mayas, incas y chibchas, guaraníes y mapuches, cocamas y aguarunas, y 1000 razas más del Nuevo Mundo llegaron al conocimiento de Jesús. Fue una aventura multicolor, como toda aventura humana, llena de luces y de sombras, de generosidades y de egoísmos. Las antiguas ciudades son hoy testigos mudos de gestas históricas, de heroísmos anónimos y de mezquindades humanas. Machu Picchu, Quilmes, Ingapirca, Quitor, son recuerdos de un mundo pretérito de gloria y de esplendor, de crueldad y de muerte, de luchas fratricidas y de sacrificios humanos. Pero todo eso pertenece a la historia, al pasado. Es inútil vivir de la nostalgia y de recuerdos. Hoy, después de 500 años de la presencia del hombre blanco, América Latina es, como afirma un conocido historiador latinoamericano, un montón de ladrillos de una casa por hacer. Y Perú es un reflejo de la realidad latinoamericana. Es un país mal hecho, un país roto. Un país donde, en la costa, en la sierra y en la selva, la riqueza de unos pocos se convierte en insulto para las masas empobrecidas.
sus 22 millones de habitantes blancos, mestizos y amerindios, sufren las consecuencias de las veleidades de los políticos, de los mecanismos financieros y de una guerrilla que extiende el triste reinado de la muerte y de la miseria. La realidad peruana es, para nosotros, un misterio de pecado, una iniquidad social. Pero lejos, muy lejos de los centros del poder, casi en la periferia de la historia y en la frontera de la marginación, nos encontramos nosotros, hombres y mujeres, débiles y frágiles, humildes seguidores de un Dios crucificado. Hace muchos años, en 1957, Atanasio Jáuregui, nuestro obispo, escribía a Roma: hemos de confesar que nuestra misión no está favorecida para fáciles éxitos, ni por su geografía selvática de inconmensurables valles, ni por su topografía, carente de toda vía de comunicación, salvo las fluviales, ni por su clima netamente tropical, ni menos en su aspecto demográfico, por nutridas poblaciones que facilitan la labor del misionero. Nuestras buenas gentes viven en caseríos y aldeas diseminadas por la jungla, a la ribera de los ríos, que el misionero debe visitar pacientemente para recoger el fruto de sus sudores en fragmentos, tanto más aquilatados cuanto más laboriosos. La historia de Yurimaguas es una historia de amor. Desde el lejano 1921, los hijos de San Pablo de la Cruz, solidarios con los crucificados de todos los tiempos, se abrieron a la fuerza de la cruz para afrontar proféticamente la injusticia y anunciar de modo creíble al Dios de la vida. En el corazón de la selva peruana, en el infierno verde y a las orillas de las caudalosas aguas del Guayaga y del Marañón, los pasionistas se hicieron solidarios, se encarnaron en el mundo de los pobres para anunciar la buena nueva de un Dios encarnado en la fragilidad y en la pobreza. En este inmenso territorio de 76.000 kilómetros, más de 150.000 habitantes malviven una existencia de menguadas esperanzas y de muchas penurias. La engañosa exuberancia tropical cubre bajo su verde manto la pobreza y la miseria de los aguarunas, huambisas, chayabitas, cocamillas, chapras, que viven a caballo entre el hambre y la desnutrición, entre la penuria y la indigencia. Aislados en la inmensidad de la cuenca amazónica, la población vive de la agricultura y de la pesca. En frágiles cayucos y en balsas hechas con troncos de árboles, las buenas gentes surcan los ríos para vender los frutos de la tierra. Yurimaguas, la capital de la región y sede del vicariato, es el centro comercial más importante de la zona. Su pequeño puerto fluvial es un lugar de febril actividad. Nativos y mestizos desembarcan sus productos para venderlos en los mercados callejeros de la ciudad. Llegan desde Santa María, Balsapuerto, Lagunas, Islandia
y de tantos otros poblados y caseríos perdidos, a horas y horas de barca, a las orillas de los caudalosos ríos amazónicos. Y aquí, en 1921, llegaron los pasionistas, fieles a la consigna de San Pablo de la Cruz, que les animaba a ser anunciadores del misterio de la cruz y vivir en zonas palúdicas e islas remotas a donde no llegan otros operarios apostólicos. Hace ya más de 70 años, los buenos religiosos se establecían en Yurimaguas, en la perla del Huallaga. Los misioneros de ayer y de hoy saben muy bien que no se puede amar impunemente a un Dios crucificado, a un Dios que se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. Y así, con un oído puesto en el Evangelio y el otro en el pueblo, los pasionistas escucharon los clamores del pueblo, los quejidos de una infancia sin escuelas, de una población sumida en la ignorancia y víctima de enfermedades endémicas, de un pueblo que se había olvidado de Dios. Bueno, hay afirmaciones proféticas como la riqueza de unos pocos es un insulto para la pobreza de la mayoría. Y afirma que la historia de Yurimaguas es una historia de amor. Desde el lejano 1921, los hijos de San Pablo de la Cruz, solidarios con los crucificados, se abrieron a la fuerza de la cruz para afrontar proféticamente la injusticia y anunciar de modo creíble al Dios de la vida. Efectivamente, en el corazón de la selva peruana, el infierno verde y en las orillas de las caudalosas aguas del río Huallaga y del Marañón, los pasionistas se hicieron solidarios, realmente se encarnaron en el mundo de los pobres para anunciar la buena nueva de un Dios encarnado en la fragilidad y en la pobreza. Y aquí en 1921 llegaron los pasionistas, fieles a la consigna de San Pablo de la Cruz, que les animaba a ser anunciadores del misterio de la cruz y vivir en zonas palúdicas e islas remotas donde no llegaban otros operarios apostólicos. Pues hace 100 años se establecían en Yurimaguas la perla del Huallaga. Los misioneros de ayer y de hoy saben muy bien que no se puede amar impunemente a un Dios crucificado, a un Dios que se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros, y así, con un oído puesto en el Evangelio y el otro en el pueblo, los pasionistas escucharon los clamores del pueblo, los quejidos de una infancia sin escuela, de una población sumida en la ignorancia y víctima de enfermedades endémicas. Interesante lo que hemos visto pues en este primer video, y vamos a presentarles ahora esta segunda parte de nuestros hermanos pasionistas al venir a la selva, a esta parte del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Monseñor. Sí, y además es un reportaje con mucha historia, es muy clásico, es en blanco y negro, muy conocido, pero con un mensaje muy actual. Veámoslo.
Bien, este segundo video es un video antiguo, en blanco y negro, como hemos podido apreciar, pero con un mensaje muy actual. Sí, aparece la foto de los ahogados en nuestros ríos, el padre Aquilino Iribertegui, Gabino Basaras y Eleuterio Fernández. En el reportaje se escogieron fotos muy antiguas de las primeras décadas de la misión pasionista. Así es, fueron unas fotos de reliquia, digamos, para recordar a estos misioneros que dieron su vida, Monseñor, en estas tierras. Sí, realmente los primeros años fueron años realmente heroicos, donde tenían que recorrer, además con unos hábitos gruesos, con muchas enfermedades, en canoa, porque entonces apenas había medios de comunicación. Recorrieron increíble todo el Pastaza, todo el Morona, se pasaban 2, 3, 4 meses visitando las comunidades, eran realmente unos héroes, y desde este programa pues queremos rendir un homenaje y una acción de gracias a Dios también por la vocación pasionista. Así es, nos han dejado pues una gran herencia, también un gran mensaje para seguir. Por eso resaltamos también a estos misioneros, y muchos de ellos son reconocidos por los misioneros actuales, ¿no? Para seguir ese ejemplo. Bien, vamos a continuar ahora con la segunda parte del programa, la segunda parte de entrevistas. Monseñor, ¿a quién nos entrevista usted hoy?
Así es, hoy el lunes tenemos la entrevista con la hermana Jerzy Casternoque, trabajadora de la ODEC. Escuchemos con atención. Hoy contamos con la grata presencia de la señorita Jerzy, uno de los miembros más valiosos de la ODEC. ¿Cuántos años llevas trabajando en el vicariato y en la ODEC, Jerzy? Monseñor, buenas tardes. Bueno, estamos un promedio de 17 años ya laborando en 17 años, sí, toda una vida. Un promedio más o menos así, Y Monseñor. en la ODEC más o menos el trabajo fundamental son los profesores, me imagino, ¿no? Sí, es el trabajo, la capacitación, la formación permanente que se pueda dar a los docentes, también el trabajo con los estudiantes y los padres de familia. Y ten en cuenta que la educación siempre ha sido algo prioritario dentro del vicariato, y de hecho pues todas las primeras escuelas eran todas escuelas parroquiales o escuelas misionales que llamaban, y la ODEC ha recogido todo ese reto, esa tradición de educación, y ahora la está transmitiendo pues eso a los alumnos también, a los colegios. ¿Cuántos trabajadores hay en la ODEC ahora en este momento? En la ODEC somos, contando con el director, somos 5. Ajá. Somos 5 trabajadores que formamos parte de la Oficina Diocesana de Educación Católica, pero a su vez trabajamos con todos los docentes que dictan el área de educación religiosa en los diferentes colegios, específicamente en los que son de convenio, y acá en la provincia, acá en Yurimaguas específicamente, están los colegios, los docentes que dictan el área de educación religiosa. Colegios de convenio son aquellos, lo hicimos hace 15 días, me fui a Iquitos a firmar estos colegios con la ministra de Educación, y es un convenio que se hace entre el Ministerio de Educación y el vicariato de atender. Tenemos ahora en este momento 12 colegios de convenios con sus internados respectivos, colegios que están en las zonas más distantes, más alejadas, y donde se atiende sobre todo el 90% o más son miembros de las etnias, distintas etnias que hay en el vicariato, las 11 etnias que tenemos en el vicariato. Y luego están los pedagógicos también, Sí. Ahí también tienen su trabajo. Específicamente el trabajo de la ODEC se va netamente a las instituciones secundarias, pero de todas maneras también llegamos en este caso a los pedagógicos, pero ellos tienen otra área, digamos, como son centros superiores, tienen otro rubro que abarcan dentro del proceso de educación. ¿Y cómo ven la preparación de los profesores en nuestro vicariato, en Loreto, que siempre ha tenido el nivel como más bajo cultural a nivel de todo el país? ¿Cómo están los profesores del vicariato? Bueno, de alguna manera desde la oficina tratamos de ir formando a los docentes de forma general, ya que tengan una formación general, capaces de que los docentes sean, digamos, esos entes líderes dentro de la educación con los estudiantes. Pero tratamos, digamos, de que ellos estén formados integralmente, Monseñor, con la participación de todos. Muchas gracias, Jerzy, por tu colaboración, por tu presencia, y un saludo muy cordial a todos ustedes. Será hasta el próximo día. Chao. Gracias, Monseñor. Bien, la hermana Jerzy nos ha hablado de la importante labor que realiza la Oficina Diocesana de Educación Católica en la formación y animación de los profesores. Trabajan con todos los profesores de religión y con los 12 colegios de convenio que tiene el vicariato con el Ministerio de Educación en las zonas más distantes del vicariato, y atendiendo también a casi 5.000 alumnos que en su mayoría pertenecen a las etnias de los pueblos originarios de la Amazonía, Monseñor. Un gran trabajo que realizan, sí, desde la ODEC. Y por eso yo he querido hacer esta entrevista, pues un poco para resaltar la labor que siempre ha hecho el vicariato en priorizar la educación, y en este caso la ODEC, la Oficina de Educación Católica, es, digamos, como el instrumento principal para poder llegar a cientos de profesores y a miles de alumnos con ese mensaje de transmitir los valores evangélicos en los jóvenes y hacer que nuestra sociedad pues cada día sea un poco más humana y un poco más cristiana. Efectivamente, ahora también acompañando a los docentes de las demás instituciones educativas. Sabemos que hay un acompañamiento principalmente a los docentes en esta parte también de regular las emociones, en la formación de la fe, a través de las jornadas
de los retiros que van haciendo con ellos y también con los estudiantes. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos encontraremos en la próxima edición acá en Historia del Vicariato de Yurimaguas. Que tengan unas buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos encontramos en la próxima edición, aquí en Historia del Vicariato de Yurimaguas.